Estados Unidos amanece dividido, y el resto del mundo observa con cautela. El país que durante décadas fue el eje económico y político del planeta atraviesa el cierre gubernamental más largo de su historia moderna. Decenas de agencias paralizadas, cientos de miles de empleados sin salario y un Congreso que no logra aprobar un presupuesto. Mientras tanto, el tráfico aéreo se colapsa, miles de vuelos cancelados, torres de control al mínimo y una pregunta inevitable: ¿puede un país sostener su economía sin un gobierno funcional? Los datos económicos dejan de publicarse, pero las grandes corporaciones ya hablan por sí solas. En apenas 2 meses se han perdido más de 250.000 empleos. Los despidos se concentran en tecnología, logística y distribución. Amazon, JP Morgan, UPS o Target recortan plantilla alegando transición hacia la automatización. La inteligencia artificial no es el futuro, es el presente, y está sustituyendo empleo humano a una velocidad que no permite reacción. Cada algoritmo que aprende, reemplaza a varios trabajadores. Cada dólar invertido en automatización, es un dólar que deja de llegar a los salarios. Jamie Dimon, director de JP Morgan, lo resumió con crudeza: en el futuro trabajaremos 3 días a la semana. Lo dice quien lidera uno de los bancos más poderosos del mundo. La pregunta es, ¿qué ocurrirá con los millones que no forman parte de esa élite tecnológica? En los mercados, el desconcierto domina. El S&P 500 fluctúa sin rumbo, el Nasdaq 100 apenas reacciona y el Bitcoin vuelve a ser refugio psicológico. Pero mientras los índices se mueven poco, la estructura económica sí se mueve, y no precisamente en buena dirección. La Federal Reserve está comprando bonos del Tesoro estadounidense para mantener el sistema líquido. En una sola jornada adquirió $20.000 millones en bonos a 3 años, sin comunicación pública. Este tipo de operaciones, llamadas de expansión cuantitativa encubierta, solo se usan en casos excepcionales. Y cuando se aplican fuera de una crisis abierta, lo que se genera es una antesala peligrosa: la expansión monetaria descontrolada que precede a una burbuja. El gobierno tiene una deuda total de aproximadamente $36.600.000 millones, y el coste anual de los intereses ya supera el $1 billón. ¿Puede sostenerse una economía que necesita crear dinero para comprar su propia deuda? La respuesta histórica dice que no. Cuando el emisor de la moneda se convierte en su principal comprador, la confianza en esa moneda se erosiona. El balance de la Fed se expande de nuevo. Oficialmente no imprimen dinero para financiar el déficit, pero en la práctica el efecto es idéntico: más liquidez y más presión inflacionaria. Ray Dalio lo ha descrito muchas veces: primero viene el crecimiento, después el endeudamiento, luego la inflación y finalmente el ajuste. Y todo indica que Estados Unidos está en esa penúltima fase. Los hogares acumulan ya una deuda récord de $18.590.000 millones. La inflación persiste, los salarios reales no crecen y los costes de financiación aumentan. ¿Hasta cuándo podrá sostenerse esta dinámica antes de que algo se rompa? Porque cuando la Fed tenga que frenar, será tarde. El aumento de tipos provocará pérdidas en los bonos, la deuda se volverá impagable y los mercados entrarán en pánico. ¿Está la Fed comprando tiempo para el gobierno o preparando el terreno para una recesión inevitable? Y mientras Washington imprime, Pekín construye. China acaba de poner en servicio su nuevo portaaviones Fujian, desarrollado completamente con tecnología propia. Un gigante capaz de rivalizar con el USS Gerald Ford, el orgullo naval estadounidense. El acto, presidido por Xi Jinping, fue mucho más que una ceremonia militar, fue una demostración de poder. El mensaje fue claro: mientras Estados Unidos gasta en sostener su deuda, China invierte en consolidar su posición estratégica. La NASA, por su parte, anuncia que regresará a la Luna con Artemis II en el año 2026 y Artemis III en 2027. Un intento de recuperar liderazgo científico y simbólico, aunque con un trasfondo geopolítico evidente. Cada misión, cada satélite, cada avance tecnológico, es hoy una pieza más en la competencia global por la supremacía. Pero dentro del país, la división política se agrava. El enfrentamiento entre demócratas y republicanos ya no es ideológico, es estructural. Y un país fracturado no puede liderar el mundo. El sistema que exportó estabilidad ahora exporta incertidumbre. Europa observa sin rumbo claro. América Latina queda de nuevo entre polos de influencia, y África se convierte en el tablero donde las potencias compiten sin necesidad de colonizar, solo de financiar. Mientras tanto, la economía global vive una paradoja. Nunca hubo tanto avance tecnológico, y nunca tanta inestabilidad social. La productividad crece, pero el poder adquisitivo se reduce. Las bolsas se sostienen, pero los hogares se endeudan. El crecimiento se celebra en los datos, pero no se siente en la calle. ¿De qué sirve una economía en expansión si la mitad de la población teme quedarse fuera?
¿Y qué valor tiene la innovación cuando el progreso deja de incluir personas? Quizá la verdadera pregunta no sea qué puede hacer la inteligencia artificial, sino que estamos dispuestos a permitirle. Porque detrás del discurso del progreso se esconde una sustitución masiva de empleo humano. Y mientras los gobiernos discuten, el mercado avanza sin control. El siglo XXI no lo definirá la velocidad de los chips, sino la capacidad de los países para adaptarse sin perder cohesión social. Estados Unidos aún tiene poder, recursos y talento, pero ha perdido la coherencia que da credibilidad. Y esa, en el tablero global, es la moneda más escasa. Fuentes consultadas. Federal Reserve, U.S. Treasury Fiscal Data, Brookings Institution, EconLib. The Economist, Financial Times. Esto es todo por hoy, pero recuerden, el mundo no espera y los movimientos estratégicos siguen sucediendo mientras hablamos. Denle me gusta, suscríbanse y activen la campana para estar un paso adelante en geopolítica, mercados y conflictos globales. Soy Juan Blesa, y juntos seguiremos descifrando lo que otros no quieren que vean. Nos vemos en el próximo análisis.